y que no vaya a haber demasiadas sorpresas e inquietudes después de mi presentación. Y espero tener suficiente tiempo para compartir, porque lo que tengo para compartir es extenso y tiene mucha cola. Lo que me preocupa es lo que hay detrás de todo esto que nos anima, estamos esta mañana aquí. Eso que se supone, pero no se menciona. Eso es lo que me va a mover a compartir con ustedes inquietudes. Son mis inquietudes que a lo mejor serán las de ustedes. Empecemos por lo más claro. ¿Qué es evangelizar? Hablamos de evangelización. Ciertamente no confundirlo con catequesis, instrucción, indoctrinación. Eso es intelectual. Evangelizar, del verbo griego evangelion, evangelizai, es anunciar una buena noticia. Bien subrayado, buena, no una noticia, RPP. Es una buena noticia. Lo que anunciamos es buena noticia. ¿Para quién? Evangelizar, como digo, no es lo mismo que indoctrinar. Tenemos teólogos que son ateos y tengo compañeros y colegas que pueden trabajar todo el tema bíblico mucho mejor que yo de lejos, sin embargo no creen ni en su sombra y no están evangelizados. Asumimos en nuestros colegios que nuestros estudiantes, sobre todo colegios religiosos, han sido evangelizados y los enchufamos en ya los sacramentos, primera comunión y última. No vuelven a pisar un templo. Creemos y asumimos gratuitamente que ya han sido evangelizados, o ellos y sus padres, ni el uno ni el otro. Lamentablemente que evangelización en oídos de muchos es sinónimo de saber el catecismo, de tener las doctrinas bien empacadas, de tener las ideas suficientemente claras, pero eso no cambia mi vida. El evangelio es aquello que Jesús anuncia. Lamentablemente nos ha sucedido aquello del credo con el tiempo. Si ustedes se fijan bien, dice, creo, fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Padeció bajo Poncio Pilato. Nació, murió. ¿Qué hizo? No está dicho en el credo. Hay un grandioso paréntesis, y es ese paréntesis que es fundamental, que hay que recuperarlo. Entre nació y murió, ¿qué hizo? ¿A qué se dedicó? Y si somos discípulos de Jesús, Él es nuestro referente. Ese Jesús de Nazaret, ese hijo de María, ese que anunciaba como misión suya el reino de un Dios que para Él, ojito, un reinado, no en el sentido como los de este mundo, sino un reinado del servicio, pero un reinado de un Dios, y esto es importante, un Abba, un Dios Padre, paternal, maternal, no un Dios todopoderoso, omnipotente, no un Dios rey, un Dios cercano en la persona de Jesús. Eso tenemos que tenerlo bastante claro, porque si no vamos a estar preocupados con el cómo hacemos y no nos preocupamos de qué hacemos. ¿Para qué todas estas reuniones si van a terminar estéril en actividades? Leía yo el documento de trabajo, me llamó la atención, nuevamente he escuchado sobre lo de ayer, pero yo no he escuchado las charlas, estaba preocupado de sacramentos, de la iglesia, que si los jóvenes para arriba o para abajo, estamos preocupados de mecanismos, actividades, organizaciones. ¿Es que somos una empresa o qué? El evangelio es algo que se vive, no es cuestión de cómo, sino es cuestión de qué. ¿El qué? Y salir a las periferias es estar con todos. Todos, como decía el Papa Francisco, todos, sin exclusiones. Y cómo no nos las arreglamos, este no puede, este divorciado, este homosexual, este no sé cuánto, ya lo imaginamos. Tenemos nuestros leprosos con los cuales no nos juntamos. Lo que sí me pareció interesante es que hay un énfasis que se repite una y otra vez en reconocer que nos falta formación, que tenemos que dar testimonio de vida, testimonio y formación, pero que ojalá sea una formación adecuada al siglo XXI. ¿Qué es evangelizar, por lo tanto?
Evangelizar es anunciar esa buena noticia que es posible hacerla. Es interesante observar que San Pablo, década del 50, tanto se concentró en la persona de Jesús que se olvidó de Jesús de Nazaret y se quedó con el Kyrios que está en el cielo, objeto de culto, de adoración, de mimetización con Él, de una mística, estar en Cristo, que me parece fabuloso, por supuesto, yo soy un seducido por Pablo, pero que se quedó corto. Y lo corrige 20 años más tarde, aproximadamente, el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos no tiene lo que tiene Pablo. No hay relato de natividad, ni hay relato de post-resurrección. La vida de Jesús. Y empieza con imbuido por el Espíritu Santo, anuncia, señores, el tiempo ya está maduro. Para nosotros el tiempo está maduro también. El reino de Dios está al alcance. En Guiquén está al alcance. Estira la mano, si es posible. El reino de Dios. Una buena noticia. Y crean en esa buena noticia. ¿Creemos que es posible? ¿Creemos que es posible? A lo mejor decimos en teoría, pero ¿lo hacemos? ¿Hacer posible qué? Que reine Dios, el Dios Padre. Quiero subrayar, no el Dios Rey Todopoderoso, Omnipotente, Fiscal y Juez Supremo. El Dios no que asusta, sino el Dios que acoge, el Dios que es el Padre del Hijo pródigo. Es interesante que para Jesús Dios es Padre, Abba. Tan es así que en el Nuevo Testamento, incluido Pablo, retiene el vocablo aramaico, Abba, coma, si no entendiste arameo, significa Padre. Ese énfasis en un Dios paternal que debe sentirse como paternal, ¿lo sentimos como tal? No estoy muy seguro, porque estamos tan preocupados de que no vaya a haber yo ofendido, que ojalá que esté en buenas relaciones con ese Dios Padre, ojalá que no me juzgue para enviarme al infierno. El Evangelio anunciado por Jesús es optimista, es positivo. Crean en esa buena noticia, ¿cuál? De que sí es posible hacer realidad, ¿cuál? Es el reinado de ese Dios, ¿cuál? El de la paternidad, por lo tanto, ¿cuál? Que todos somos igualmente hermanos y hermanas unos de otros, sin distingos. Sinodalidad significa, por lo tanto, precisamente me parece muy bien, horizontalidad. Y ahí tenemos agendas pendientes, y lo digo desde aquí, por ejemplo, todo el tema de las mujeres. Todavía no hemos asimilado este tema. Y ahí estamos, que sí, que Jesús era varón, ¿qué cosa esperabas? En fin, dejo una serie de cosas pendientes para que ustedes la puedan rumiar. En la primera carta de Juan es interesante que repite varias veces el autor de que el anticristo lo llama, el que niega que Jesús vino en carne, o sea, históricamente, el Jesús histórico, ese que nos inquieta, o debería, o que mejor, porque para que no nos inquiete lo ponemos al margen y lo hacemos un Jesús metafísico, dos naturalezas, una persona y todo ese rollo que estudiamos en Cristología. Es que eso me lleva a una parte. Lo tengo aquí en la cabeza. Saqué 20 en teología. ¿Y so what? ¿Cuál es el rollo en todo esto? Yo había puesto 4 años de teología, ¿para qué? ¿Para qué? El Tratado de Trinidad, todo un semestre para terminar diciendo es un misterio. Como decía un amigo, me lo dices al inicio, es un misterio y pasemos a otro tema. ¿Para qué tanto preocuparnos de esas cuestiones tan intelectuales? Creo que la formación teológica podría reducirse a 2 años en vez de 4. Pero en fin, esa es una opinión personal. Para San Pablo no era tan importante el Jesús histórico. Por eso que en Marcos, como en cierto modo, corrige el vacío que ha dejado Pablo, porque nosotros nos hemos ido por ese lado y tenemos que recuperar al Jesús histórico. Eso me recuerda el caso del libro de José Antonio Pagola, si alguno lo conoce. Cuando salió el libro de José Antonio Pagola, quisieron fulminarlo porque habla de Jesús histórico. Y como no habla de la resurrección, del Jesús divino, del Jesús que es objeto de culto, sino del Jesús que caminaba en Galilea, demasiado humano, demasiado retador, demasiado inquietante, ese Jesús mejor lo ponemos en la refrigeradora o lo mandamos al cielo y nos quedamos con el Cristo celestial. Y estamos bacán. No. Justamente creo que parte del problema nosotros del cristianismo en el siglo XXI es la necesidad de tener que volver a este Jesús de Nazaret e inquietarnos con esa búsqueda
que la vemos urgente estos años, de la paz y la fraternidad universal. Y esa viene aceptando esa buena noticia de que somos hermanos y hermanas todos, chinos, peruanos, pobres, ricos, hombre, mujer, lo que fuera, todos somos hermanos. El denominador común es la humanidad, no es los cualificativos llámese de género, de raza o de idiomas, o de religiones incluidas. Si no hay unidad en las religiones, no va a haber unidad en el mundo tampoco, decía Hans Küng. El reino de Dios, el predicado por Jesús, no el reino de Dios que se nos ocurre. No es el reino de los cielos, es el reino de Dios aquí. Porque lo que decimos el Padre Nuestro, venga a tu reino. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pórtate bien para que te vayas al reino de los cielos. Ya nos olvidamos de todo el problema social, los pobres, todo eso es abajo, que lo haga el gobierno. No, nos toca a nosotros hacer realidad esa fraternidad, y que subrayar que soy fraternidad real, que tengo que sentarme a conversar con el que está al costado, con el vendedor de lechugas en la esquina, con el pobrecito y también el rico que es el pobre en el espíritu. La misión empezada por Jesús debemos continuarla nosotros. No con un reinado de poder, de primacía, demasiado pompa en nuestra iglesia, demasiado poder, demasiado fasto, demasiada fuerza, muy poco servicio. No se nos va más allá del discurso. El discurso aguanta todo. Pregunta, ¿evangelizar para qué? ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir para qué? ¿A qué va todo esto? ¿Para salvar el alma? ¿Para asegurarme que me voy al cielo y no al infierno? ¿Y tú creyendo que el cielo está en algún sitio? ¿En Andrómeda? ¿En la Vía Láctea? Ya volvemos sobre el tema en un ratito. Quiero remarcar algunos retos que había anotado. Me va a ganar el tiempo, ya lo sé. Pero les dejo unas pinceladas con inquietudes y ustedes verán cómo las manejan. Porque no me da para más. Varios retos. Uno, son retos para mí. Estaría pendiente, la iglesia tiene mucho que reciclarse, pero medido con un parámetro. Jesús de Nazaret, el hijo de María, el Galileo, el que por anunciar ese reinado de Dios, de un Dios paternal, por eso fue crucificado. Por favor, señores, vamos a tener que un poco desmitizar a San Pablo. No vino Jesús para morir, no hemos venido al mundo para morir, no vamos a morir, eso es cierto. Ni vino para ser crucificado, ni para dejar con su sangre que seamos expiados y redimidos. Jesús vino para hacer realidad el reinado de Dios. Y chocó con el poder religioso, los saduceos, y el poder político que se lo encajaron a Pilatos. Porque Jesús y su evangelio era incómodo. Nadie mata a uno que es buena gente. La pregunta es, no para qué murió Jesús. No hagamos por favor de Dios un Dios sádico. ¿Ok? Un Dios que se regocija con el sacrificio y la muerte de su hijo. Ese Dios, ¿qué Dios es ese? Por favor. ¿Es un Dios padre que quiere que maten a su hijo? ¿Para qué? Algo anda mal en nuestra soteriología sádica. Perdone que sea franco y crudo, que como digo, a esta edad de mi vida ya puedo decir lo que quiero. Así que Memo. Ya pues total, ya me trataron de fulminar una vez y bastó. Reto número 1, resaltar la importancia de ese Jesús. Porque si se trata de seguimiento, yo no puedo seguir a un ser divino. Tiene que ser uno que se hizo humano. Demasiado hablamos de Jesús como hijo de Dios y muy poco como hijo de hombre. Y vean en el Nuevo Testamento Jesús, este hijo de hombre, este humano como tú y yo, ese es el que se nos presenta. Nunca Jesús usa para sí mismo hijo de Dios. Interesante en los evangelios. Y nadie utiliza hijo de hombre excepto Jesús. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua, hijo de hombre significa ser humano, según una expresión idiomática. Hijo de Dios no quiere decir hijo de, quiere decir divino, de cualidades divinas, como el himno de los filipenses. A pesar de su divinidad, su cualidad divina.
no de ser Dios, porque Dios no hay más que uno solo. Hay que resaltar la importancia de ese Jesús de Nazaret. Hemos desplazado, se ha dicho claramente, hemos desplazado a Jesús para priorizar la doctrina. Caso de Pagola, que quisiera fulminarlo. Y pusieron por delante otra persona que también escribió sobre Jesús histórico, pero en clave más bien metafísica y teológica. El Jesús teológico es un invento que hemos hecho nosotros. El Jesús de la carne. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece diciendo: quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no somos antropófagos, obviamente. Porque ¿qué quería decir? El real, el histórico, no el mítico. No el celestial, el que se ha esfumado, que está por ahí flotando. Al que hay que rendirle culto para que esté contento. Hemos hecho de Jesús un Jesús gnóstico. Hemos hecho de la salvación una cuestión de conocimientos, doctrinas. No es así. Segundo reto, resaltar, y me parece importante, resaltar la vigencia, la lozanía y la relevancia del Evangelio. ¿Es relevante aún hoy? 2026. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Realmente? Hay que ponerlo de relieve. Demasiado se nos queda en lo teórico, en lo teológico, en lo que está metafísico, en las grandes teologías. En nuestros colegios, las clases de religión, ¿para qué sirven? ¿Para que saque 20 o no? Me jalaron en religión. ¿De qué? ¿Y a mí qué importa? Religión, ¿para qué? Catecismo, ¿para qué? Todo está la chirimoya aquí. ¿Para qué? Mucho más viven la fe nuestros taitas y la mamita en la sierra, un pueblucho que está ante su Diosito, que es alguien, no un algo, no es una idea. Tanto nos preocupamos de sacramentos, pero muy poco de evangelio. No se trata de creer qué, sino creer en, confiarse. No tienes fe. ¿Qué cosa quiere decir fe? Que no tengo fe, porque yo no creo en esto y lo otro. ¿Y? Yo no creo en ángeles. ¿Y cuál es el problema? No es creer que existen, ni siquiera decir creer que Dios existe. Está bien, Dios existe, está bien. ¿Y? ¿En qué se traduce? Ahora, si yo creo en, es distinto. Le escucho, lo sigo, lo atestiguo, Él. Distingamos, por lo tanto, reitero, evangelización de indoctrinación, que creo que nos hemos quedado en eso. Me recuerda, lo vi, el cuestionario de la ONDE, que hace algunos años atrás, para los que iban a enseñar el catecismo o religión en los colegios. No había más que de 100 preguntas, fíjense lo que le voy a decir, 13 que decían algo sobre Jesús. Lo demás era sobre moral, sobre eclesiología y Jesús, el gran ausente. El gran ausente. Estamos hablando de liturgia, hablamos de esas primeras comuniones, que si se confesó, que si cree en tal o cual cosa. Hablamos de Jesús que me invita, tú ven y sígueme a hacer otro mundo. El reto de hacer evidente la vigencia, la lozanía, la relevancia del Evangelio. Del Evangelio. Yo en mis colegios propongo siempre de 13 horas de religión, solamente una ponga nota, las otras dos no. Una para cuestión de cultura religiosa, porque que te sepa el catecismo no me garantiza que creas en, sino que creas que. Tercer reto, coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuánto daño nos ha hecho todo el tema de la pedofilia, no? Tremendo. La ostentación, el fasto, el clericalismo al que tantas veces advirtió el Papa Francisco. Y qué bien que nos haya dejado la inquietud por hacer la sinodalidad, la fraternidad, la horizontalidad. Pero las tentaciones ahí están, de ser servidos en vez de servir. Reverendísimo Padre, por favor, somos hermanos. Reto número 4, el referente. ¿Lo conozco a Jesús?
Lo conozco, conozco su proyecto, su propuesta, no su mensaje, bla, 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 la teoría, sino el tú ven y sígueme. Los formó para que continuemos nosotros lo que Él empezó. Que continuemos lo que Él empezó. ¿Qué empezó? Todo un movimiento que lo llevó hasta la cruz, porque hay que sacarlo, es incómodo. En Nicaragua, prohibido entrar a Nicaragua con una Biblia. ¿Por qué? ¿Estaban enterados? Esos cristianos que estamos de acuerdo con la pena de muerte, que no nos preocupamos de que están muriéndose de hambre o que no tienen medicamento para salvar su vida. El referente obligado, indispensable, tiene que ser Jesús de Nazaret. Y si lo es, la pregunta surge nuevamente, ¿lo conozco? ¿De cuál Jesús hablamos? ¿De Jesús de Kempis, de la imitación de Cristo para imitar sus virtudes? Pero ¿qué me importa? Eres una persona muy virtuosa, so what? ¿Y? ¿Agapito? ¿Cuál Jesús? ¿El Jesús del culto y de las devociones? ¿Al que lo paseamos y le rezamos? ¿O el Jesús del seguimiento? ¿El Jesús de los teólogos? ¿O el Jesús de los santos de misericordia, de compasión? Los elementos del juicio final en el Mateo 25. Cuando tenía hambre, cuando tenía sed, no pregunta si es que creías en Dios. ¿Se han dado cuenta que Jesús nunca pregunta de qué religión eres a nadie? Si crees o no crees, si eres cananeo, filisteo, si eres judío, si vas a la sinagoga, si es que estás de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Qué puedo hacer por ti? Acá estoy. Es profundamente, radicalmente humano. Profundamente humano. Yo digo que el cristianismo es un humanismo radical, que toma en serio al hombre. Tomar en serio al hombre es tomar en serio su dimensión de fraternidad, de sororidad. No somos islas, no estamos en un archipiélago, somos cuerpo de Cristo, uno, que sea evangélico o que sea ateo, porque a lo mejor que sea ateo con justa razón y yo también lo soy, pero ¿de qué Dios es el que yo no creo? Por ver eso el tema, un tema muy importante, uno de los más importantes, la imagen de Dios que tenemos metido en la cabeza. La imagen de Dios, la idea de Dios que nos hemos formado. Toda religión se basa en una determinada idea de Dios. Toda. No solamente el cristianismo y el judaísmo, también el islam, el hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera. Según la idea de Dios que tenemos, configuramos una religión. Por eso que hay tantas. Pero Dios, ¿qué idea de Dios tenemos? Nadie se pregunta, ese es uno de los supuestos, más supuestos, y creemos que pensamos en lo mismo. Te garantizo que no. El Dios que está chequeando, el Dios que con la computadora me mira, el Dios que me pone a prueba, el Dios que me castiga, el Dios que me amenaza, ese tú que no sé dónde está flotando en alguna nube, sentado a la diestra de un Dios que no sé dónde está flotando también. Y no estoy siendo gracioso, lo digo muy en serio. ¿Qué imagen? Tenemos que desmitizar la imagen de Dios que tenemos metida en la cabeza. Pero eso es un rollo para de largo aliento. Porque todo lo que hacemos se basa, consciente o inconscientemente, en una determinada idea de Dios que tenemos en la cabeza. Ojalá que la idea de Dios que tenemos en la cabeza sea el Dios de Jesús de Nazaret. ¿Te compris? El Dios de Jesús de Nazaret. Abba, Padre. Ese. Que es una manera de hablar, porque no es padre y no es madre, obviamente. El problema es cuando lo tomamos literalmente. En fin, el reto es la coherencia, tendencia al clericalismo. Y nos olvidamos que somos hermanos no para ser servidos, sino para servir. El referente, Jesús de Nazaret. Ese Jesús que hemos idealizado, Cristo Rey. Si nos escuchara Jesús venía, Cristo Rey, no al estilo de este mundo, se lo dijo Pilato. No como los de este mundo. No debe ser así entre ustedes. ¿Quién quiere ser primero? Váyase a la cola. Ese Dios
Ese Jesús que hemos idealizado al estilo de los griegos, el Dios perfecto, omnisciente, omnipotente. Si es así, ¿por qué permite el mal? Entonces en ese Dios yo no puedo creer. En el Dios que permite el mal y no hace nada pudiendo hacerlo. No es Jesús que murió por nosotros, sino que nosotros lo hemos crucificado. Porque no hemos aceptado su buena noticia que nos inquieta, nos incomoda. El Jesús histórico es sumamente importante tenerlo suficientemente claro. Demasiado culto, demasiada liturgia. A veces yo digo, si el esmero que tenemos por el oculto, cuidadito donde vas a poner la vela, que el altarcito esté bien, que la vestimenta esté bien, todo el esmero en los pequeños detalles, si ese énfasis y esa preocupación la tuviéramos para formar comunidad, otro sería el mundo. Si es que nuestros sermones, Padre, los sermones más aburridos que mascar chicle, el mismo rollo que me repite a cada rato, esas clases de religión en los colegios que no sirven de nada, más que para cultura. El cristianismo no es cultura. No confundamos cristianismo con cristiandad. Signos externos, cruces, juramentos, símbolos y todo lo demás. Tú ven y sígueme. ¿A hacer qué? A hacer un mundo más fraterno, cercano, de brazos abiertos, sin distinguir si es fariseo, si es leproso, si es pecador, si es justo, si es bueno, si es malo. Es mi hermano, es mi hermana, es el buen samaritano. El buen samaritano. Me encanta que hayan usado repetidas veces la imagen del samaritano. El tema de Jesús no es fundar una religión. Jesús fue judío desde el principio hasta el fin. Después lo hicimos religión. Pero no era eso lo que trajo Jesús. Trajo un estilo de vida con una preocupación muy humana. Ser hermanos unos de otros y acogernos mutuamente. Algunos supuestos. Y aquí va una recatapila porque creo que el tiempo me va ganando. Supuesto number one, que estamos evangelizados. ¿Pero estamos? A lo mejor saco 0 en religión, pero estoy evangelizado. O saco 20 en religión, no estoy tampoco evangelizado. Los conceptos de Dios, cielos, iglesia. La iglesia dice, ¿en qué sentido es iglesia? ¿Institución o comunidad? La iglesia dice, un término ambivalente, creer en la iglesia. Espérate, vamos despacito. ¿Creer en la iglesia? Yo creo en Jesucristo. Estamos demasiado preocupados con la institución y la estructura. Un Dios antropomórfico, un Dios que se resiente, al que hay que pedirle perdón. Me siento padre, me siento culpable, ¿me perdonará Dios? Cuando oigo esas cosas, se me dice, señora, ¿qué idea de Dios tiene usted metida en la cabeza? ¿Me perdonará? No fui a misa ayer y cometí pecado mortal. Y si me muero me voy al infierno. Terrible. Esa capacidad de los religiosos de generar sentimientos de culpa que pueden destruir y llevar al suicidio, porque más de uno se ha suicidado precisamente porque cree que no puede tener perdón ni siquiera de Dios. ¿Qué es lo que nos está pasando? La imagen de Dios, ¿la hemos pensado? ¿Quién es ateo? ¿De ateo práctico o ateo teórico? No sé. Otro supuesto, la idea de Biblia. No salgo de mi asombro, tanto que tienen una idea de la Biblia como la palabra de Dios dictada y lo citan como si fuera a pie de la letra. El literalismo. La Biblia como recetario. La Biblia dice. Los evangelios, la biografía de Jesús, no hemos entendido. El domingo que pasó, los reyes magos, ni reyes ni magos, no dice nada de eso en la Biblia. Los sabios de Oriente. ¿Somos nosotros como esos? ¿O somos los que están en Jerusalén con nuestro catecismo, nuestra estructura? Y en la iglesia está la salvación. Porque fuera de la iglesia no hay salvación. Seguimos con el mismo rollo. Si nos preguntan esos grupos selectivos, esos grupos sectarios que tenemos nosotros que creen que son los dueños de la verdad y de la salvación, y que son lo que yo digo muchas veces, los fariseos que hemos resucitado. ¿Se han dado cuenta cuál es la diferencia entre Jesús y los fariseos? El fariseo está preocupado si es que hay obediencia a la ley.
Jesús no está preocupado por obediencia, está preocupado por fe, y fe que me mueve a sentir compasión. Yo muchas veces digo, para mí si hay una palabra que resume todo, es el vocablo compasión. No me gusta misericordia porque me suena en castellano, ay pobrecito, hay que tener misericordia de ti, pobrecito. No, compasión, con-pasión, tener pasión con otros, sentir. Se le conmovieron las entrañas y eso le movió a salir al frente del otro y tenderle la mano. Compasión. Si Jesús era algo, era la compasión viviente. Nos invita a ser compasivo. Conocemos, hablamos del plan de Dios. Así me encanta lo que hacen de psicólogo de Dios. El plan de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Plan de Dios? ¿Es un ingeniero que está haciendo planes o qué cosa? Jugamos a psicólogos. La voluntad de Dios, ay, qué bestial. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios está encarnada en Jesús. La idea de salvación. Esto es para salvar. ¿Salvación de qué? Por favor, explíqueme de qué salvación, de qué estamos hablando. A mí me va maravillosamente bien, no tengo que salvarme nada, no me estoy ahogando ni nada por el estilo, tranquilo, relájate. ¿Salvación? ¿Pero la salvación del alma o de ti? ¿O liberación de lo que te impide ser una persona con rectitud, con dignidad, con autoestima? Vaticano II tiene mucho que enseñarnos y no lo hemos asimilado, como justamente se mencionó hace un rato. Jesús no pregunta por la religión, Jesús pregunta por la disposición a liberarse de lo que me impide ser una persona plenamente digna, con autoestima, como verdadero hijo de un Dios que es el Dios paternal. Algunos peligros de por medio, lo repetía muchas veces Karl Rahner, el peligro del monofisismo. Creer que hay una sola física, una sola naturaleza, la naturaleza divina. No, pero era divino, ¿no? Era Dios. Hacía milagros, porque claro, era Dios. ¿Qué quiere decir los milagros? No tengo idea, pero milagros. Cuando tienes epilepsia no estás poseído, tomas un epanim y se acabó la historia. Y ya dejas de temblar, o como yo. El peligro del monofisismo. Eso que llamaba la primera carta de Juan el anticristo. El credo, con su grandioso paréntesis, de ese Jesús que no está mencionado, está supuesto. Ese Jesús que se esfumó. El peligro de la gnosis, gnósticos. Creemos que la salvación depende de la ortodoxia. Estamos preocupados, como digo, cuando uno a Roma, me ha tocado tener que ir ahí a la Santa Inquisición. Todo un edificio, el edificio más grande de tanto que han ido a Roma, junto al San Pedro, creo que es a la mano derecha. No, a la izquierda está creo, lo de la doctrina de la fe, un edificio sobre la ortodoxia. Yo decía, ojalá hicieran otro edificio sobre la ortopraxis, pero no hay. Otro peligro, pero grande, es el del maniqueísmo. Los buenos y los malos, los santos y los pecadores, y el sentimiento de autoestima o de culpabilización. Otro peligro muy importante tener presente, el peligro de convertir la fe en una ideología, con ese énfasis en ideas, como lo hacen los políticos que utilizan la religión para su ideología. La religión no es ideas, es vida. ¿Qué piensas? Ese es tu problema. Si estás de acuerdo con el catecismo, ese es tu rollo. Pero ojalá que camines por donde caminó Jesús, y no pueden caminar a los fariseos, preocupados de que si es sábado, que si hizo el ayuno, que si creen y si obedece. Jesús no pide obediencia, Jesús pide fe y confianza en el seguimiento de un camino, que se hace andando, un camino de cercanía, ¿no? Yendo a las cárceles, yendo a los pueblos jóvenes, yendo a lo mejor que tienen toda la plata del mundo, pero no tienen compasión, ni tienen quien les escuche. El peligro de hacer de la teología una metafísica. La metafísica ya dejó de tener importancia. Y creer que el reino de Dios, por tanto, es una idea sobre la cual hay que discutir. Creer que la salvación depende de nuestras ideas. Si no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a ir al cielo? Tengo que estar seguro de que tengo el catecismo correcto. 5 minutitos y se acaba el rollo. Ciertas urgencias.
No te preocupes, en 5 minutos lo despacho. Para mí es urgente la conversión, se mencionó esta mañana. Metanoíate, cambia tu modo de pensar. Atrévete, como decía Immanuel Kant, atrévete a pensar. Piensa. Somos una sarta de borregos muchas veces. Conversión. Instrúyete, reflexiona, dialoga, escucha. Por eso felizmente Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Imagínate que fue al revés. Me alegro. Y a veces escuchamos, no solamente oímos. ¿Conocemos a quién vamos a evangelizar? ¿Conocemos ese mundo? El mundo de la posverdad, señores. Se nos viene encima la posverdad. Que nadie cree en nadie. Y ya lo estoy viendo en los medios con respecto a la iglesia, sin ni siquiera hablar de la política de Trump y compañía. En la iglesia, Info Vaticana, IWTN, Así Prensa, te vende como si fuera la verdad, que no es. La manipulación de los medios, y va a llegar un momento que tú no sabes en quién creer, porque te la han disfrazado tan bien por la inteligencia artificial que tú crees que eso el Papa León clausuró finalmente tal o cual cosa. Te la presentan incluso como si él estuviera hablando y dice, mira, escuché, te lo han inventado. Y al final de cuentas dice, ¿será? Y nadie cree en nadie porque todo el mundo juega con la verdad. Te la presenta como verdad lo que no es verdad en verdad. Valga la redundancia de lo que estoy diciendo. Fue la urgencia de instruirse, de no caer en el fundamentalismo que lo tenemos en abundancia en ciertos grupos. Y lo voy a decir porque no. La palabra misma evangelio, buena noticia. ¿Saben? Hay un grupo que se llama Heraldos del Evangelio. Entra a la internet y la palabra evangelio no aparece para nada. ¿Te parece? ¿Evangelio? Evangelio como instrucción, como doctrina, si hay que creer en esto. Por favor. ¿Evangelio? ¿De qué evangelio estamos hablando? El evangelio es la prosperidad. Made in USA. Evangelio de la prosperidad, me encanta. Cuanto más des a Dios, más te va a dar Él a cambio. La centralidad de Jesús es importantísimo rescatarla. Menos eclesiocentrismo y más centrados en el Evangelio. Para ir concluyendo, necesitamos una fe de adultos. Dejemos la fe infantil, la fe del carbonero. Me creo todo, creencias. Creo en esto, creo en lo otro, creo en el diablo, creo en el infierno, creo en los santos apóstoles. Y que sabe Dios qué cosas. Una fe ilustrada para el siglo XXI. Tenemos que desmitificar, mucho hay que desmitificar. De hace casi un siglo que Rudolf Bultmann lo planteó. Que desmitificar la cosmovisión. Seguimos con esa visión, cielos, tierra, infiernos. ¿Pero has visto el inmenso universo? Ese inmenso universo, cuando Lima tiene el cielo despejado, lo puedes ver. Ahí en ese inmenso universo, ¿dónde pongo a Dios? ¿Dónde lo ubicas? ¿El infierno? ¿Cuál infierno? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está eso? Dame una dirección, a ver una vueltita, a ver cómo es, de repente me interesa. El purgatorio, el limbo. Nos hemos inventado cada cosa. Poseídos. Ahí se le metió el diablo, no sé por dónde, por la oreja, por la nariz, pero no se me metió nada. Pecado, ofender a Dios. ¿Dios puede ser ofendido? Dígame, por favor. Estoy soltando así unas cuantas pinceladas. ¿Puede Dios ser ofendido? Si puede ser ofendido, que vaya a ver a su psicólogo, pues. No, estoy en serio. Muy en serio. ¿Puede Dios ofenderse? Soy yo el que me hago daño, no Él. Resurrección de la carne, no me interesa. Fue ni resurrección como estoy ahorita, ni cuando tenía 15 años. Resurrección de la carne, por favor. Descendió a los infiernos. Hay un feligresio en mi parroquia que cada tanto tiempo me dice, padre, ¿por qué decimos descendió a los infiernos? No, lo que pasa es que hacía frío afuera y en el infierno hace calorcito. Tenemos que desterrar el maniqueísmo, ese dualismo de polos, una iglesia polarizada. Liberal, conservador. Les doy un dato que lo encontré, pues me pareció interesante. Una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace un tiempo, dice, entre los ordenados al sacerdocio en Estados Unidos, antes de 1975, más del 70% se declaraba teológicamente progresista. En cambio, los ordenados a partir de 2010
Son más del 70% que se identifican como conservadores y solo 8% de las nuevas generaciones se consideran progresistas. O sea, la polarización de progresista es liberal y conservador, integristas. Y los tenemos en nuestra patria y tenemos problemas con algunos de ellos. No se trata de obedecer, se trata de seguir y de vivir. Ofrecemos una ideología. Permítame hacer otra pregunta. ¿Qué aporta el ser cristiano? ¿Qué aporta el ser cristiano? Si no lo soy, ¿qué? ¿Cuál es el plus de ser cristiano? ¿Me da algo? ¿Vale la pena? ¿Tiene relevancia, vigencia hoy día? Para hoy, nuestra antropología basada en el pecado original. Seguimos con ese rollo. Está en la Biblia, claro, ¿qué cosa esperabas? Hace 20 siglos no tenía otra manera de pensar las cosas. Adán y Eva, comió la manzana, no, era una chirimoya. La antropología basada en el pecado original, la naturaleza caída, la influencia paulina de la teología del pecado y el bautismo como remisión de pecados, en vez de una opción por Cristo. La cosmovisión tripartita, cielos, tierra, infiernos. Urge desideologizar el cristianismo, que no sea cristiandad, sino cristianismo. ¿Qué ofrecemos en nuestra evangelización? ¿Una ideología? Lo que Marx decía con justa razón, leído en su contexto, en la religión como opio del pueblo. Tú aguanta, no te preocupes, Dios más tarde te va a premiar. Tú ahorita aguanta nomás. No a solas. Claro, así yo me hago ateo. Hay que desideologizar. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué aporta el ser cristiano? Ese cristianismo que es represor, castrante, amenazante. No sé, piensen, ¿qué es lo que estamos dando? ¿Contagia? ¿Atrae o imponemos? Nuestros sermones, pues muchos van a la iglesia por el sermón o no van por el sermón. Mis queridos sacerdotes, hay que preparar. No un discurso, no un paráfrasis del Evangelio, volvérselo a contar que ya lo escuché una vez. Es que aporta algo el ser cristiano, es relevante, tiene algo que ver con la vida real del día a día, contagia, seduce, no sé. ¿Buena o mala noticia? Celebrar la liturgia participativa. Yo me quedo admirado en los templos evangélicos. ¿Cuántos jóvenes hay? Ya quisiéramos tener la 10ª parte. Vayan ustedes un viernes en la noche, un sábado en la noche. Full jóvenes. ¿Y dónde están los nuestros? ¿Qué es lo que atrae? ¡Celebran! Nosotros estamos con todo el rigor, las rúbricas, esto, el detalle de esto, el detalle del otro. Participación. ¿Ok? Compartir, no debe ser con un caramelito, vamos a cantar juntos y después el otro habla por su cuenta. No. Es cierto, es cierto. No estamos en los medios de comunicación, a mí me sorprende, ¿sabe? ¿Cuántas estaciones evangélicas? ¿Cuántas católicas? Teníamos antes Radio Omega del Arzobispado de Lima, la vendieron. No estamos en las radios. ¿O sí? Radio El Pacífico, Radio La Luz, Radio Integridad. Yo escucho 3 radios evangélicas y las escucho casi todas las noches. Es interesante, muy instructivo. ¿Y nosotros? Un minuto. Uso. Sí. No, ya terminé ya. Y nos invita, por lo tanto, a pensar si lo que nosotros vivimos y compartimos tiene que ver con la vida. No las formas, sino el fondo. El qué, no el cómo. El cómo, como dijo alguien muy bien, es muy cierto, está al servicio de la iglesia como comunidad, no como estructura e institución, que la necesita, por supuesto, sin ninguna duda. Pero no es eso a lo que se reduce. Puede tener una maravillosa institución con todos los mecanismos y todos los medios más bien pulidos y todo lo que quieras, y en las redes, pero ¿qué se vive? Es un reto que la iglesia tiene que ponerse al día para el siglo XXI y de aquí a la verdad que se nos viene encima, ya está a la vuelta de la esquina, ya está. ¿Qué vamos a presentar? ¿A discutir sobre ideas
que si liberal, si conservador, si crees en esto, no crees en lo otro. No vamos a subir el coche de Trump, de Putin y todo eso, de todas las guerras que hay. Todos los ultraconservadores. O vamos a citar la Biblia para decir tierra de los palestinos, y según la Biblia debe ser para los judíos, porque así Dios le prometió la tierra prometida. ¿Prometida a quién? En fin, mis queridos, les dejo estas pinceladas porque hay mucho más en el tintero. Para otro día será. Que Jesús nuestro sea. Necesitamos una relación con un Dios cercano, sencillo, nada complicado, sin temores, que se viva con alegría. Cristiano triste es un triste cristiano. Necesitamos que esto nos contagie, nos estimule, compartamos en sencillez y seamos hermanos y hermanas y olvidémonos de todo lo demás. Cuando estemos unidos decimos, qué lindo, esto es el reinado de Dios. Dios reina donde reina el amor, pero el amor, como lo dice San Juan, ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Muy importante, el como yo. ¿Cómo amaba a Jesús? Incondicionalmente. No decía, no, tú primero vete a confesar. ¿Amaba a Jesús poniendo condiciones previas? No, nunca, que yo sepa. ¿Cómo amaba? Gratuitamente, anota. Lo que distingue el ágape en el griego de filios, de la filia y la eros, es que el ágape es el amor gratuito, gratis, no espera nada a cambio. Y eso es lo que distingue el amor en cristiano. Todos es todos, y me encanta el Francisco. Y aquí no debe haber ningún excluido. El que quiere se autoexcluye. Es comunidad humana, guión divina. Tan humana que por eso es divina. Tan fraterna, tan cercana, tan feliz de estar compartiendo. Ese Dios hecho carne o visible en Jesús de Nazaret. Jesús el Hijo de María. No lo olvidemos, nuestro referente y vara con la cual medir todo lo que hacemos y decimos debe ser Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que se encarnó en una cultura del siglo I que tiene que encarnarse en el siglo XXI. Encarnarse aquí, encarnarse. La cultura nuestra, peruana, no china ni norteamericana, aquí en Perú, donde estamos nosotros. Piensen, mediten, escuchen y seamos proactivos, vivamos del amor. Lo demás es lo de menos. Y no te preocupes, que todos nos vamos a ir al cielo. Si es que es ir, porque no voy a ir, pero tomar un cohete para ir a una parte. Pero por decir, ¿me entiendes qué quiere decir? Por ahí va la cosa. Gracias. Gracias.